bendiga, mis amados hermanos, en esta maravillosa y preciosa hora. El motivo, ¿verdad?, de estar al aire en el canal de YouTube de Facebook Lite es para transmitir palabra de vida en el Señor. Amados hermanos, Dios me los bendiga, ¿verdad?, los que nos miran en la bolita del mundo, en Centroamérica. Y vamos a estar, ¿verdad?, compartiendo la palabra del Señor bajo el tema santificación posicional. Santificación posicional. Vamos a leer el libro de Romanos 5:14. Dice: no obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron, la manera de la transgresión, en el cual es figura del que ha de venir. Del que ha de venir. El Señor. Amados hermanos, como todos sabemos, la Escritura nos enseña, aleluya, que cuando Adán desobedeció el mandato de Dios, que no comiera el árbol del bien y del mal, dice que la desobediencia trajo el pecado, y el pecado la muerte. Y el Señor puso dos querubines, puso querubines el Señor, aleluya, y tuvo que echar a Adán del huerto de Edén para que no comiera del árbol de la ciencia. Y mejor dicho, le dijo: tu naturaleza no puede retornar a mí manchada. Gloria es el Señor. Entonces, amados hermanos, de ese momento todos nacimos bajo la ley y condenación a morir. Por eso dice, ¿verdad?, el versículo 14, Romanos 5, no obstante reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron, de la manera de transgresión de Adán, al cual es figura del que ha de venir. Entonces merecíamos, dice, morir. Estamos bajo la ley de la condenación, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, ¿a dónde comienza la santificación posicional en nuestra vida? Gracias al Señor, aquí hay, ¿verdad?, una palabra interrogancia. ¿A dónde comienza la santificación posicional en nuestra vida? Entonces, vamos a la respuesta. Cuando una persona coloca su fe en el sacrificio, aleluya, instantáneamente su posición cambia de condenación a salvo. Su nueva posición está ahora en Cristo. Ahí da comienzo la santificación posicional. Es el Señor, es decir, que a través de Cristo, de esa fe, gloria es el Señor, aleluya, ¿verdad?, viene, aleluya, la santificación posicional, porque morimos a la ley del pecado, morimos a la ley de la carne, aleluya, crucificamos el viejo hombre creado, para obedecer a la ley del pecado. Entonces, cuando venimos nosotros y aceptamos a Cristo, llevamos nuestra vida a la cruz, ese viejo hombre es sepultado. Entonces, ahí donde da comienzo la santificación posesional. Es decir, amados hermanos, que el Señor no va a mezclar su naturaleza con nuestra naturaleza caída. No podemos estar en pie ante un Dios santo y justo. Por eso le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Aleluya. Prácticamente tienes que morir al pecado. A pesar que Nicodemo era alguien que se sabía la ley, alguien que la recitaba, la aplicaba.
pero todavía no había un nacimiento de obras. Él le dijo, ¿quieres estar en el reino de los cielos? Tienes que nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Entonces, hermanos, somos santificados por fe, por su acto expiatorio en la cruz de Cristo. Entonces, a través de la cruz de Cristo, de ese acto expiatorio, tenemos vida, amado hermano. Tenemos vida y vida en abundancia. Aleluya. Llegamos al trono. Y recordemos lo que dice el libro de San Juan 14:6. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Aleluya. Entonces, en Hebreos capítulo 10, el Espíritu Santo prueba y confirma que la ley ceremonial, incluyendo el sacerdote, ha sido cumplido en Cristo. La Biblia dice, porque el fin de la ley es Cristo. Y recordemos lo que dice en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo, que cuando vinieron los mandamientos, aleluya, es para justificar, para un conocimiento de lo bueno y lo malo, pero trajo otra ley, aleluya, que iba en contra de esta ley, de estos mandamientos que justifican, santifican, que es el conocimiento de lo bueno y lo malo, que lo llevaba a la muerte. Él quería obedecer la ley de Dios, pero en él había otra ley, que es la ley de la carne, la ley del hombre viejo, el hombre viciado bajo los rudimientos del pecado de la vida, que lo llevaban a la muerte. Y él dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él halló la clave en Cristo en la cruz. Y dijo, gracias yo doy a Dios por medio de Cristo que me ha librado de este cuerpo de muerte. ¿Por qué? Porque él aprendió y comprendió que su vieja naturaleza tenía que llevarla a la cruz para que hubiera una circuncisión, un separamiento, un desligamiento de la vida pasada a la vida en Cristo Jesús mediante al acto expiatorio en la cruz de Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces, Hebreos capítulo 10, el Espíritu Santo prueba y confirma que la ley ceremonial, incluyendo el sacerdote, ha sido cumplido en Cristo. La Biblia dice, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, el fin al pecado es Cristo. Entonces, el fin a esa vida precaria, débil, es Cristo, amado hermano. Cristo nos da la fortaleza, nos da la fuerza para que podamos, aleluya, vencer la naturaleza del pecado. Aleluya. Pero esto es solamente a través de su sangre, a través de su acto expiatorio en la cruz. Alabado sea el Señor. Para justicia a todo aquel que cree, alabado sea Dios. Y lo hallamos en el libro de Romanos, capítulo 10, amado hermano. Romanos capítulo 10, ahí lo hallamos, versículo 4, vamos a leerlo, dice acá, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Gloria sea el Señor, aleluya. Entonces la ley ceremonial ha sido como los 10 mandamientos y fueron cumplidos por Cristo. Jesús dijo, no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley, que lo hallamos, ¿verdad?, en Mateo capítulo 5, 17. La palabra santificar en el griego es agison, santificar, hacer santo, hacer limpio, hacer puro, consagrar, dedicar, apartar de un uso común. Alabado sea el Señor. Entonces, eso quiere decir santificar, ¿verdad? Apartar, aleluya, apartar de un uso común. Alabado sea el Señor.
Por ejemplo, aleluya, tenemos un plato, un vaso, y este vaso solo es para nosotros. Entonces nosotros lo vamos a guardar a la platera. Y decimos bien a los que están en casa, nadie utilice este vaso porque solo es para mí, ¿verdad? Me lo guardan. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Consagrando, aleluya, estamos reservando, a la voz del Señor, aleluya, conservando, aleluya, a la voz del Señor, estamos extractando, aleluya. Entonces, ahí lo estamos, ¿verdad? Guardando, estamos santificando. Entonces, sucesivamente, aleluya, la palabra santificación es lo mismo, tenemos que guardarnos en las obras del mundo, de las prácticas del mundo. Pablo dijo en el capítulo 5, ¿verdad? Lo es el capítulo 6 de 1 Corintios, a los Corintios, ¿verdad? Que si alguien fuera borracho, fornicario, ¿verdad? Ladrón, mentiroso, ¿verdad? Ni con el comaite, dice la Biblia. Pero dijo Pablo, necesario que te diga ser del mundo, pero le digo que no saque del mundo, sino que apartéis. Entonces, ahí está la palabra consagración, santificar. Y ahí donde viene, ¿verdad? La santificación. Aleluya, bendito sea el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. La santificación, a la voz del Señor, aleluya, posesional. ¿Verdad? Y donde viene Cristo, ¿verdad? A tomar nuestra vida. Cuando nosotros venimos y nos apartamos, entonces estamos viviendo para Cristo. Por eso Pablo dijo, 1 Corintios, capítulo, no, 2 Corintios, perdón, estamos equivocados, capítulo 5, versículo 17, de modo cuando una persona está en Cristo, las cosas viejas pasan, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, la palabra santificar en el griego es aguizón, santificar, hacer santo, hacer limpio, hacer puro, consagrar, dedicar, apartar de un uso común. Entonces la palabra de Dios es, claro, no podemos santificarnos nosotros mismos. Es solo por fe. Entonces, ¿qué es lo que dice en el libro de Isaías, ¿verdad? Judá a Jerusalén, que toda nuestra justicia eran como trapo de inmundicia. Efesios 2:8, aquí encontramos y nos dice la palabra del Señor, aleluya, porque por gracia soy salvo por la fe. Esto no es de vosotros, pues don de Dios. Entonces, mi hermano, así dice, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Entonces, Efesios capítulo 2, ahí nos habla, versículo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué? Porque no teníamos la capacidad para justificarnos a nosotros mismos, porque toda nuestra justicia, nuestra obra como trapo de inmundicia, ante los ojos de Dios éramos impuros, sucios, ¿verdad? Entonces el Señor, aleluya. Pero la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que cree en Él, escuchen muy bien, porque el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, a la voz del Señor. Por eso dice también la Biblia, ¿verdad? En primera de Juan, al hijito en estas cosas para que no peque, y si alguno pecado abogado tiene, para con el Padre. Entonces, hermano, aleluya. Entonces, la palabra de Dios es claro, no podemos santificarnos nosotros mismos, es solo por fe. Entonces, solamente a través de Cristo podemos darle muerte al cuerpo del pecado, a la vida vieja, a la vida antigua. Solamente a través de Cristo podemos crucificar esta carne realmente a través de la sangre de Cristo, a través de ese acto expiatorio, aleluya, que hizo en la cruz del Calvario. Por eso el Señor. Entonces Juan el Bautista proclamó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo hallamos en lo hallamos en Juan 1:29.
Entonces aquí podemos ver que Juan el Bautista, aquí habla y expresa, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, solamente Cristo tiene la capacidad, amados hermanos, de santificarnos. Solamente Él pudo, aleluya, hacer ese acto expiatorio en la cruz del Calvario, ofrecerse como un cordero, ¿verdad? En aquel tiempo, los carneros, Levítico 6, era cuando el pueblo de Israel hacía lo malo ante los ojos de Dios, ante los ojos de su hermano, ¿verdad? Le fallaba, mentía, quebrantaba la ley. Entonces, ese carnero, esa sangre, es Jesucristo, amado hermano. Entonces, ya era un simbolismo de Cristo en los tiempos, aleluya, de Juan el Bautista, ¿verdad? En el tiempo antiguo, de Levítico también, aleluya, era ese cordero, y era un simbolismo. En los tiempos de Moisés, ya el carnero, cuando vinieron las 12 plagas, vino la muerte y los linderos lo ponían en la puerta. Entonces, sucesivamente, ya era un simbolismo de Jesucristo, de su sangre expiatoria en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. Entonces, amado hermano, aleluya. Por eso dice aquí Juan el Bautista proclamó aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Juan 1:29. Por la cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Entonces me preparaste un cuerpo, dice aquí. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, hermano, aleluya. Me preparaste un cuerpo. Entonces, cuando leemos la siguiente versículo, el Espíritu Santo está relatando una conversión entre Jesús y el Padre. Jesús está hablando al Padre. De nuevo, esta es una prueba innegable de por qué tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, ¿verdad? Que lo llaman Juan 1, que se hizo carne, que es Cristo, y el Espíritu Santo. Tres son uno. Eso lo llaman primera de Juan 5:7. Aleluya, bendito sea el Señor. En estos versículos Jesús dijo que el Padre no quiso sacrificio, sino ofrenda. El sacrificio y la ofrenda solo eran para apuntar al hombre pecador hacia el Cordero de Dios, hacia Jesús mismo. Jesús continuó diciendo que el Padre había preparado un cuerpo para él. Este sería el cuerpo que sería ofrecido en la cruz. Dios es espíritu y no puede morir. Así que Dios tendría que convertirse en hombre para pagar el precio del pecado del hombre. El hombre pecó en el jardín y por consiguiente el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3:23. Aleluya. Tomará un hombre, el hombre es Cristo, amado hermano Jesús. Ese es el hombre, ¿verdad? Cristo Jesús, amado hermano, aleluya, que es el segundo Adán. Por el primer Adán entra la muerte a toda la raza humana, pero a través del otro Adán, que es Cristo, entra la ley de la justificación para pagar por nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hebreos 9:22. Jesús está proclamando que el Padre había preparado un cuerpo terrenal para él, de tal manera que él pudiera convertirse en el sacrificio que santificaría, posición
elemental a todos aquellos que creyeren, o al creyente recibió esta declaración única por Dios. Y esto viene, ¿verdad?, en el momento de su conversión. Bendito sea el Señor. Entonces, esto viene cuando el hombre confiesa sus pecados como su único y suficiente Salvador. Por eso la Biblia habla y expresa, mis amados hermanos, aleluya, y dice, bendito sea el nombre del Señor, más que dice, acerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere que Dios lo levantó de los muertos, seréis salvos. Entonces, hermanos, Hebreos 10:6 dice, holocausto, expiaciones por el pecado no te agradó. Alabado sea el Señor, aleluya. Entonces, ¿cómo puede decir Jesús que el Padre no se agradó en el holocausto expiacional por el pecado? Pues fue Dios, el Padre, quien nos dio la ley ceremonial y le dijo al hombre que ofreciera sacrificio para expiar, pero no para quitar los pecados, pero aún Dios no se agradó en el sacrificio real del animal. Dios solo se agradó, aleluya, se agradaba en lo que el sacrificio representaba, Jesucristo y este crucificado. No es el Señor. Sí, hermano, ¿verdad? Dios le plació, ¿verdad?, que su Hijo muriera por nuestros pecados. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Es aquí, ¿verdad? Aleluya. Lo dice el Señor, es aquí, dice, ¿verdad? Emmanuel, Dios traducido con nosotros, el cual iba a morir por nuestros pecados, amado hermano, aleluya. ¿Verdad? El mismo Espíritu de Dios, Dios mismo hablando a José, aleluya. Y había un Salvador, amado hermano, aleluya, que se llamaba Jesús en esos tiempos, que iban a ser Jesús, aleluya, para expiación por nuestros pecados, profetizados por los profetas. Entonces, hermano, nuestra fe en el sacrificio de su Hijo en la cruz es la única manera de agradar al Padre. Entonces, hermano, nuestra fe en el sacrificio de su Hijo en la cruz es la única manera de agradar al Padre. O sea, si podemos agradarlo hoy en día, Él ya lo hizo todo. Hoy en día lo que nosotros tenemos que hacer es creer y recibirle como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida para, aleluya, que podamos agradar a Dios. Aleluya. Entonces, hermano, aleluya, podemos ver que el hombre debe entender que por ir a la iglesia y ayudar a construir un orfanato en un país tercermundista, a cortar el césped de las acciones que viva al lado, no lo hace aceptable delante de un Dios santo. Entonces, al hacer estas cosas no se justifica nada de lo que hagamos físicamente, ni siquiera el sacrificio de un animal inocente bajo el antiguo pacto puede agradar al Padre. Su agrado es cuando nuestra fe está en el sacrificio de su Hijo y en nada más. ¿Sí, hermano? Nada de lo que nosotros hagamos, hermanos, aleluya, puede agradar al Señor. Aleluya. Podemos ser, ¿verdad?, los primeros, aleluya, que estemos ayudando para hacer un gran edificio, hacer un templo, dar grandes retribuciones, ¿verdad?, para el templo. Pero si todavía no está en ese nacimiento, si todavía no hemos reconocido
por fe al Hijo de Dios, aleluya, lo que Él hizo en la cruz, y no confesamos nuestros pecados, de nada nos sirve, amado hermano, aleluya. O sea, amado hermano, aleluya, ¿verdad? Su agrado es cuando nuestra fe está en el sacrificio de su Hijo y en nada más. Entonces, amado hermano, debemos colocar la fe en lo que Jesús hizo en la cruz para agradar al Padre. Entonces, amado hermano, eso es lo que hoy en día tenemos que hacer, ¿verdad? Para poder agradar a Dios. Y tenemos que saber, amado hermano, que solo la fe, alabado sea el Señor, aleluya, en la obra consumada de Jesús, en la cruz, agradó al Padre. Y lo vemos en Hebreos 11:6. Entonces, y podemos ver que ahí está la fe, amado hermano, aleluya. Entonces, Hebreos 10:7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rayo del libro, como el rollo del libro, que está escrito. Entonces, amado hermano, aleluya, podemos ver amado hermano, aleluya, ¿verdad? Que solamente a través de la sangre de Cristo, del Hijo de Dios en la cruz, podemos, ¿verdad, amado hermano, aleluya, ser aceptos delante del Dios que hizo los cielos y la tierra. Hebreos 10:8-9 sigue diciendo, primer sacrificio y ofrenda, holocausto, expiaciones por el pecado, no aquí, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces, hermano, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y podemos ver, ¿verdad?, que también hasta el tiempo de Moisés, todo esto fue dado, ¿verdad? La ley fue dado, como les explicaba al comienzo. Que la ley es la ley, ¿verdad?, que justifica los mandamientos. Todo esto fueron dados. Alabado sea el Señor. Pero la gracia, la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, eso es lo que debemos de comprender, amado hermano, aleluya. Entonces, que solamente la gracia viene a través de Cristo. Por eso dice la Biblia, aleluya, ¿verdad? Porque por gracia soy salvo por la fe, no de vosotros perdón de Dios. Entonces, ¿la fe en quién? En Cristo Jesús. Entonces, la gracia es Cristo. Entonces, ¿cómo vivir para Dios? En lenguaje sencillo, santificados posicionalmente por la fe en la cruz de Cristo Jesús. O sea, hermano, así podemos vivir para Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así podemos agradar a Dios. Y sabemos que la palabra santificación significa apartar un objeto del uso común. Si decimos estar en Cristo, aleluya, entonces ya las obras del mundo, las obras de la carne ya no pueden predominar en nuestra vida. Ya el modernismo del mundo tiene que, aleluya, totalmente, hermano, ser circuncidado, ser apartado, ser, verdad, cortado, para que la ley de Jesús, de la gracia, de la justificación, aleluya, pueda venir a nuestra vida, hermano, y podamos agradar a Dios, verdad, a través de la santificación, verdad, por la fe en la cruz de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces, amados hermanos, gloria a Dios. Dios me les bendiga, Dios me les guarde en esta maravillosa hora. Y le dejo, verdad, esta corta reflexión, aleluya, este tema para la gloria del Dios Padre. Bendiciones, que Dios me les bendiga. Bendiciones, que Dios les bendiga en gran manera.